Bienvenidos a un nuevo video de pensamiento y opinión. Bueno, se viene ya en unas horas el cónclave para elegir al nuevo papa y la verdad que veo que es un tema que tal vez acá en el periodismo argentino está muy en tendencia, tal vez hay mucho interés, obviamente debe ser por una cuestión de que el periodismo argentino tiene una mayor cercanía con el anterior papa, por lo tanto, bueno, están ahí tal vez más metidos en el tema y me parece interesante porque es una posibilidad también de conocer, de tener tal vez detalles que antes tal vez son, pienso que por una cosa u otra, pero creo yo que más que nada por una cuestión tecnológica, de que ahora hay más comunicación, más herramientas para graficar las cosas, para explicar. Y bueno, considero que hay eh, mucha comunicación y mucho contenido al respecto. Y bueno, me parece interesante, aunque asimismo también por ahí noto algunas cosas que me llaman la atención y bueno, por eso quiero dejar algún comentario. Primero que nada, y tal vez por ahí el hecho más para la parte argentina, de que hay una especie de, lo han dicho otros cardenales, de que hay una especie como que tal vez de fanatismo por el Papa, pero por el Papa Francisco. Y hasta incluso muchos dicen que en el cónclave se debe elegir al sucesor de Francisco. Y ahí, sinceramente, con el poco conocimiento que yo tengo, me parece que no es correcto decir eso, porque en realidad lo que se elige es al sucesor de Pedro, o sea, que a su vez es el representante de Cristo. Por ende, decir que el próximo papa tiene obligatoriamente que continuar con ser como quien dice un Francisco segundo no es del todo correcto, más allá que podrá haber preferencias, pero la verdad que uno tiene que estar abierto a otras también, a cualquier posibilidad. Y, y bueno, se ha notado mucho eso y la verdad también yo me doy cuenta, bueno, el Papa Francisco tal vez me atrevo a decir que ha sido el Papa más popular por la época tal vez en el que vivió, el hecho de las redes, el hecho de la comunicación, tal vez sea muy conocido y bueno, como que por ahí mucha gente dice, bueno, hay que continuar, lo quiero al Papa, hasta es una figura muy simbólica, pero bueno, hay que reconocer esto, o sea, no se elige al sucesor de Francisco, es al sucesor de Pedro. Y bueno, obviamente que en los medios yo también veía esto de que hay mucho periodismo, tanto de un espacio ideológico y del otro, hasta incluso tal vez son ideológicamente por ahí son un poco contrarios, pero como que tienen esto de decir, bueno, por ejemplo, los argentinos queremos que siga igual que Francisco, o también, no sé, empieza a haber toda una cuestión más política que religiosa, que bueno, se sabe que Francisco tuvo tal vez mucha cercanía y mucho, tal vez se desenvolvió mucho políticamente, pero bueno, también se reconoce que es una figura más de la parte espiritual. Y bueno, vuelvo a esto, como que el periodismo ha generado mucho esto de decir, bueno, tiene que ser, como quien dice, seguir la vara de Francisco. Y empiezan a hablar uno, claro, Francisco dejó la vara muy alta. Y hay, me parece a mí que habrá opiniones al respecto, pero empezar a ya condicionar al próximo papa midiéndolo con Francisco, no sé si me parece tan correcto, porque imagínense ustedes, o sea, entre los últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto, hubo muchas diferencias y bueno, se aceptaron, o sea, y ahora pareciera que son conservadores, pero de Francisco. Bueno, me parece a mí que ahí hay un tema que no es del todo correcto. Y bueno, vuelvo a esto, el tema de que el periodismo, más que nada el periodismo argentino, yo no sé también con qué criterio se atreven a, bueno,
obviamente opinamos todos, como estoy haciendo yo, pero bueno, el periodismo oficial empieza a decir, escuchaba unas frases ahí que decían uno, claro, porque espero que el nuevo Papa continúe avanzando y no retroceda. Y sinceramente, y encima el periodista que lo dijo, desconozco tal vez su vida personal, pero digo, ¿con qué criterio ellos dicen que algo es un avance o es un retroceso? Siendo que, vuelvo a lo mismo, que más allá que le podrán agradar cuestiones sociales, cuestiones del índole más político, pero el Papa tiene una función espiritual. Y estoy seguro que esas personas, que esos periodistas, la parte espiritual, la dejan de lado y no les interesa. O sea que pareciera que son ellos el termómetro o la manera de medir al Papa, de medir a la Iglesia. Y sinceramente tal vez no están usando los parámetros correctos. Bueno, este es un tema que a veces en general siempre me llama mucho la atención, de decir, bueno, ¿qué es avanzar o qué es retroceder en determinados temas? La verdad que es muy complejo definirlo, y más en estas cuestiones como quien dice espirituales, imagínense. Primeramente que estos periodistas ni importancia le dan a la parte espiritual y se terminan quedando con cosas que es verdad que Francisco destacó, pero obviamente que también no era todo eso. O sea, empezar a decir que bueno, que los pobres, que los inmigrantes, que las guerras, que buscar la paz. Sí, bueno, pues eso lo han dicho en general. Son temas como acá, son temas universales, pero vuelvo a esto de que a la manera de medir y más que en esta parte del cónclave se toman en cuenta cuestiones más de índole espiritual, y a veces el periodismo me parece que mide los parámetros de una manera no sé si del todo correcta. O sea, y a veces algo que noto que justamente hasta incluso me parece que es un error de cualquier lado, el hecho de decir no, bueno, este papa tiene determinado carácter, y empezar a graficarlo de una manera, hasta incluso veía yo que usaban los mismos gráficos, los mismos elementos que se usan para las campañas políticas que conocemos. Empezar a dibujar, de este lado tenemos tantos que son del pensamiento de Juan Pablo, tantos que son del pensamiento de Benedicto, tantos que son de tal continente, y empezar como a hacer gráficos y estadísticas que sinceramente yo no sé si es tan correcto verlo de esa manera, porque justamente la palabra católico significa universal, y a veces como que en ese sentido no hay tanta diferencia y no se marcan tanto las diferencias, pero justamente a veces el periodismo las termina marcando y termina diciendo que y empiezan a medir y a tomar, a condicionar y hasta incluso los candidatos, los cardenales, y hasta incluso porque ¿qué pasa? Al final, cuando se elija el nuevo papa, ya la sociedad va a tener un preconcepto y va a tener, no, el periodista dijo que este era un tradicional o que este era un progresista, y ya como sociedad vamos a tener una mirada contaminada, y no sé si eso sería bueno. Y, y hasta incluso me pongo a pensar este tema de que bueno, como el hecho de decir, bueno, qué es un avance, qué es un retroceso, y la verdad que obviamente sé que muchos periodistas tienen, conociendo un poco sus tendencias ideológicas, más o menos me doy cuenta que consideran ellos avance, que a veces tal vez no van muy de la línea con las cuestiones más espirituales, sino que tienen en cuenta otras cosas, que la sociedad, que la economía. O sea, no sé si es la manera correcta de medirlo. Y justamente me pongo a pensar porque a veces siempre estos periodistas que están por ahí más medio como que asociados con el progresismo, y obviamente les han cantado todas las tal vez cercanías que Francisco tuvo con la parte con cosas tal vez más modernas, podemos decir. Pero imagínense, ellos siempre, por ejemplo, defienden la inclusión, la diversidad, pero fíjense ustedes lo irónico o lo hipócrita tal vez,
que imagínense, cuando se hacía este resumen de los cardenales, creo que había algunos papas de raza, de etnia oscura, de África, y bueno, vean estos grupos tal vez ideológicos que defienden la inclusión, podríamos decir, bueno, elijamos un papa africano para ser más inclusivo. Pero ¿qué pasa? El problema es que el papa africano tiene toda una mirada, digo papa africano para no decir los nombres, porque justamente no quiero caer en eso, en condicionar. Pero bueno, este papa africano, claro, tiene una mirada completamente contraria a esta libertad de mezclar cosas y ser, como quien dice, progresista. Y bueno, fíjense ustedes, ¿cómo será que ya ni siquiera se lo menciona? ¿Ve? Para que vean ustedes cómo estos defensores del progresismo y la inclusión y invitemos a todos, sí, a todos, pero a los que no te agrada cómo piensan, no los invitás. O sea, para que vean ustedes cómo y lo veo en el periodismo, este periodismo progresista que busca incluir, no es del todo sincero y al final termina como que demostrando su propia falsedad. Y bueno, en general son estas cosas las que estoy notando y bueno, para resumir, como que siempre se invita a que bueno, se rece y se pida que bueno, que el que se elija que sea el mejor, que sea el que tiene que ser. Hablando más religiosamente, espiritualmente, como que bueno, se pide en este caso, así como siempre se lo menciona a Dios Padre, a Jesucristo como Hijo, y bueno, en este caso se lo menciona más al Espíritu Santo, que es al que ilumina para esta elección. Y bueno, sinceramente eso es algo que escapa al periodismo, que escapa a la diplomacia, a la economía. Sinceramente son cosas que no se pueden explicar y a veces también es un poco abandonarse y confiar y aceptar. Y esto es también lo que yo veo, lo que notaba, recordaba también que hace un tiempo, cuando estaba el cónclave que luego eligió al Papa Francisco, yo le consultaba a una persona que sinceramente la consideraba de autoridad y le digo, bueno, ¿y qué tal si eligen al Papa, al cardenal argentino? Y como que esta persona decía, no, ojalá que no le elijan, como que no le agradaba mucho. Pero bueno, después cuando fue elegido, bueno, esta persona lo aceptó y bueno, como quien dice, se puso bajo su bajo su mandato, se podría decir. Y, y bueno, me pareció un acto de humildad y de respeto. Pero asimismo, porque a veces veo que tal vez todo este periodismo actual y todo esto, bueno, los que son más afines a Francisco, yo no sé si están tan dispuestos a tener esa humildad y respeto y decir, bueno, aceptamos lo que venga, pero no, están ahí como que con la vara midiendo, no, vos sí, vos no, hay que seguir, pareciera que vuelvo a lo mismo, quieren más que el sucesor de Francisco antes que el sucesor de Pedro, o sea, como que la verdad que pareciera que les importa más Francisco que Jesucristo mismo. Así que bueno, en el fondo, para cerrar, como que bueno, se recomienda y se invita a esto de no estar condicionando y de, bueno, rezar y aceptar al nuevo Papa y bueno, siempre pidiendo que sea lo mejor para todos. Bueno, ahí estoy viendo ahí unas imágenes de la Plaza San Pedro que ya en unas horas, bueno, capaz que falta todo, creo que a las 11 de la mañana creo que es que empieza y bueno, no creo que sea elegido el primer día, pero bueno, ya se comienza. Así que bueno, la verdad que eran estas palabras que quería expresar al respecto y bueno, y esperando a que todas las noticias continúen y bueno, si después se habrá que hablar de otros temas, se hablará también.
Así que hasta acá llegamos y bueno, muchas gracias a quien ve este video. Adiós.